Desde hace ya varios días atrás, artistas que trabajaron oficialmente para Five Nights at Freddy's revelaron un montón de artes conceptuales, assets no utilizados y demás arte oficial de diferentes juegos que nos muestran no solo información muy valiosa de un videojuego cancelado de FNAF, sino diseños no utilizados, personajes descartados y conceptos eliminados de FNAF Security Breach, escenas nunca antes vistas de juegos clásicos y mucho más. Esto por supuesto que ha llamado muchísimo nuestra atención, por lo que en el video de hoy subiremos nuestra primera parte de muy seguramente varias más, hablando de todo el arte mostrado por Claudia Schroeder y MS Sigetbody, Pinky Pills y Lady Fizzy por como son conocidas, espero haber dicho eso bien, que revelan todo el contenido eliminado de FNAF que nunca antes viste. Estos videos suelen tomar más tiempo del que uno piensa, así que solo te voy a pedir que te suscribas al canal y me regales un comentario bonito abajo. Son dos cosas. ¿Quieres el video o no? Sin más dilación, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una vez. Empecemos hablando de los personajes no utilizados o directamente eliminados de la versión final de tanto Security Breach como Secret of the Mimic. Es bastante probable que algunos de estos personajes no pasaran más allá de la etapa de concepto, pero no dejan de ser cuanto menos curiosos de ver, ya que se supone que son conceptos oficiales de Scott Cawthon que, aunque no llegasen a ser incluidos al videojuego, en algún momento estuvieron planteados para ser añadidos. El primero que se nos mostró fue este curioso diseño de un payaso humanoide animatrónico. El mismo presenta multitud de detalles en su diseño, desde un sombrero de copa amarillo, manos blancas y estiradas de color blanco que recuerdan vagamente a guantes, largas y extensas extremidades tanto en brazos y piernas, antebrazos rojos de una tonalidad plasticosa con un pequeño compartimiento y dos brazos que revelaban parte de su endoesqueleto. Este patrón de los endoesqueletos expuestos no es el único en los brazos, ya que se vuelve a repetir de vuelta en la cintura y cuello, teniendo un endoesqueleto que, aunque puede ser parecido, difiere mucho de los vistos en la versión final del juego. En sus piernas veríamos que son de color amarillo con detalles naranjas y dos grandes zapatos con un decorativo rojo en cada uno, además de muslos delgados de color anaranjado con detalles verdes. Además de esto, el personaje tendría un pecho de color amarillento, que recuerda vagamente al de un chaleco de payaso, y dos sombreras alargadas bastante propias de los diseños glam rock, siendo lo más vistoso su moño púrpura como decorativo final, y lo más llamativo es su rostro, el cual es de un color blanquecino, teniendo las típicas mejillas que están presentes en muchos diseños animatrónicos de la saga, una enorme sonrisa estática que recuerda vagamente a la de Circus Baby, una nariz, maquillaje y variados detalles naranjas que incluyen orejas. Su diseño extravagante y lleno de detalles me recuerda vagamente al de personajes como Manivela de la película Robots, aunque con una cierta similitud a Ennard de FNAF Sister Location. No sé con exactitud cómo encajaría este personaje dentro del juego, aunque por lo explicado en la misma, el concepto fue descartado como muchos otros desde 2019. El segundo diseño descartado es el de un loro animatrónico muy colorido. No sabemos mucho de este personaje más allá de que estaba planeado que apareciera en FNAF Security Breach al igual que el anterior. El mismo tiene la figura de un loro verde con detalles azules en el plumaje y la cresta. Tendría el pico de color naranja al igual que las patas, una cola de color rojo y dos ojos con pupilas amarillentas. Su endoesqueleto no estaría tan expuesto, pero se podría ver parte de él detrás de las plumas, además de lo que creo que es una especie de bocina dentro del pico, recordándome vagamente al pájaro que vemos en la película de Los Increíbles. Además de esto, el pájaro estaría montado encima de un cilindro rojo, aunque no sé si este sería su medio de transporte o si se supone que el mismo estaría montado encima de otro personaje. Puedo especular bastante sobre este personaje, pero estuve investigando y no encontré ningún concepto hecho por Claudia, al menos hasta donde tengo entendido en este video, donde aparezca un glam rock Foxy. Como tal, Foxy es un personaje que sí existe y sí se menciona múltiples veces a lo largo de FNAF Security Breach, del que sabemos llegó a aparecer de múltiples maneras. La primera y más evidente es a través de la estatua de Foxy que vimos en varias áreas, los artes que se pudieron encontrar dentro de diferentes partes del juego, y finalmente el diseño de Pirate Foxy que se vio en FNAF Hell Wanted.
Claudia también trabajó en algunos diseños previos de animatrónicos en FNAF Security Breach y los que veríamos en Ring. Comencemos con el primero y quizás uno de los más impactantes de todos, y es Burtrap, que fue de los personajes más debatidos dentro de la comunidad sobre si originalmente sería William Afton o estaba planeado que fuera de Mimic. Aunque este arte no lo responda con claridad, para 2019 Scott Cawthon comisionó a Claudia para trabajar en un diseño mucho más demacrado, incinerado y destrozado de lo que es Springtrap. Y basándonos en el diseño que vemos acá, se nota muchísimo la fuerte inspiración que hay en el Springtrap oscuro que se pudo ver en FNAF Sister Location. El mismo posee ciertos detalles, como un ojo completamente oscurecido y grisáceo, partes de su cuerpo oscuras y retorcidas, y finalmente más partes de su cuerpo manchadas de sangre. Vemos que su estado de deterioro es mucho mayor y se aprecian diferentes partes de carne podrida en él, lo que me da a entender que se trata de Springtrap y no de Mimic como se adaptó más tarde. Para los diseños de Ring, Pinky trabajó en algunos diseños previos de animatrónicos Ringed, aunque la mayoría de estos conservó una apariencia similar, como es el caso de Chica. Algunos otros tuvieron ciertas modificaciones previas, como es el caso de Roxy, a quien se le agregó una cola, le faltaría una mano y una pata, y estaría en un peor estado de deterioro que la final. El diseño de Monty se mantuvo, ya que es exactamente el mismo modelo del animatrónico, con la excepción de que se creó una versión alternativa. La misma mantendría exactamente el mismo modelo visto para Shattered Monty, con la excepción de que se recuperaría sus piernas, gracias a que se agregaría el mismo unas patas improvisadas de las manos de otros animatrónicos, lo que le daría un aspecto mucho más imponente. Al final, Steelwood Studios decidió trabajar con su versión alineada al suelo. Finalmente, entre los conceptos mostrados por Claudia, podemos ver uno del Daycare Attendant en un estado pésimo. El mismo es bastante parecido al Ringed Moon de este juego, con la excepción de que gran parte de su cara está perdida. Además de eso, el diseño del animatrónico se mantuvo, al menos hasta la fusión que terminaría siendo Eclipse. Hay dos artes más que sirvieron como conceptos para FNAF Ring. El primero de ellos es el que considero más interesante. Tal parece que la idea original para el DLC Ring de Five Nights at Freddy's Security Breach es que este mismo fuera protagonizado o estelarizado por otro animatrónico diferente de Freddy, siendo en este caso Montgomery. Tal parece que Gregory tendría que esconderse dentro de Monty para evitar a Bunny, como si fuera un universo alternativo donde Monty es quien lo protege, haciendo contraste total con el juego base donde Monty literalmente quería acabar con él. Esto no terminó sucediendo, aunque hubiese sido extraño pero a la vez interesante de ver. En el otro arte que parece que sería promocional, vemos algo más parecido al arte final promocional del juego. En él vemos una silueta de quien creemos puede ser Cassie observando las cámaras de seguridad del sitio. Además se puede apreciar con facilidad y como enfoque principal a la estatua dorada de Clownrock Freddy, completamente tirada al suelo, tal y como sí pasó en la versión final del mismo. Otra de las cosas que Claudia enseñó fue más arte proveniente de los Clownrock Animatronics. Puede que pocos lo sepan, pero Pinky Pills fue responsable de diseñar y crear a estos animatrónicos y otros personajes principales, como Vanessa o Bunny. Y durante las publicaciones mostradas por ella, se mostraron varios artes nunca antes vistos de los animatrónicos que puede que hayan sido pensados en ser utilizados como texturas. Algunos de estos sí se usaron, pero otros nunca se vieron dentro del propio juego, como es el caso de estos pósters de Freddy, Monty, Roxy y Chica. Cada uno de estos tiene una frase diferente y un fondo temático distinto. Estos renders ya los habíamos visto antes, justamente en el calendario filtrado hace años atrás de los personajes, el cual tenía una calidad muy pobre. Gracias a estos renders, ahora podemos verlos en alta definición, incluyendo este nuevo póster nunca antes visto de Chica, que no aparecía originalmente dentro del calendario hasta donde tengo entendido, y en otras instancias a lo largo del Pixaplex. Otra de las imágenes mostradas es de un arte conceptual bastante primitivo que mostraba parte de los animatrónicos Grand Rock haciendo un show dentro de la pizzería. Digo que esta imagen es relativamente primitiva en el desarrollo del juego, ya que podemos apreciar varias cosas que no aparecen en la versión final del juego, como el laser tag y una especie de pizzería en el área del escenario, además de la ya vista decoración y ambientación púrpura azulada que se podía ver en el primer teaser original de Security Breach. Y un detalle curioso es que la guitarra de Chica es la misma que vemos en la versión final del juego, cosa extraña ya que por un tiempo en el desarrollo la misma fue cambiada a una estilizada de color azul con rayas que solo se vio en unos artes y en el primer tráiler del juego. Fuera de estos detalles, los diseños son iguales a los vistos en la versión final de Security Breach.
Ahora revisemos mi parte favorita de todo lo que se ha mostrado del arte conceptual utilizado por Steelwood Studios, para darle forma al más reciente título de Five Nights at Freddy's, Secret of the Mimic, ya que aunque se trate de material conceptual preliminar, algunos de estos conceptos sí llegaron a utilizarse en la versión final. Los artes provienen de 2022, como aseguró Claudia, se crearon como material atmosférico y para iluminación. En la primera imagen podemos ver lo que parece ser una sala de partes y servicios. En la misma se aprecian tres caras conocidas que ya hicieron acto de aparición en Secret of the Mimic, como un Shroom de los Mycelium Man, Jest y finalmente Hedgehog Hoochie. Estos tres sí llegaron a su versión final, aunque sufrieron ligeros cambios de diseño frente a la versión final del juego. Para la segunda imagen se añadieron un montonal de personajes completamente nuevos que no terminaron apareciendo. El primero es una especie de lagarto o salamandra anaranjada con rayas negras, parecidas a las de un tigre y con unos ojos verdes. Luego tenemos lo que yo creo puede que sea una oruga o un sapo, con un traje de corredor de motocicleta. Luego vemos a este oso que perfectamente puede ser alguna versión de Freddy Fazbear. Otro oso morado en el fondo que recuerda vagamente a la versión de Shadow Freddy que vimos en la película, una especie de zorro caricaturesco blanco que recuerda de cierta manera a Mangle o Fountain Foxy, un endoesqueleto con un cuello alargado que recuerda vagamente al de un avestruz, y finalmente una máscara sin la mandíbula inferior que me recuerda a mueble o algo de la casa de los dibujos. Ya en la tercera imagen podemos ver un pasillo de una zona de almacenamiento, donde se pueden ver varios detalles. Entre estos, lo primero que vemos es un pájaro rosa que serviría como traje, una especie de criatura con forma de luna tematizada de vaquero, y a su lado una criatura peluda. Finalmente vemos una cabeza de vaca o toro junto a otras piezas como ojos y demás elementos decorativos. Para la cuarta imagen apreciamos más animatrónicos descartados, comenzando con una especie de mono o gorila bastante espeluznante que no llegó a la versión final, junto a lo que parece ser un perro, que puedo sospechar no terminaría siendo Bob, que vimos en la versión final del juego. También vemos un gato naranja con sombrero, además de un peludo abrigo, a Sharpay, que sí terminó apareciendo como traje para el juego, y a sus lados vemos animatrónicos extraños, como un raro traje de un overol verde, de quien creo que puede ser un conejo, y finalmente una extraña cabeza de bebé junto a otro traje más a su lado. Y para la quinta y última ilustración mostrada hasta ahora, en un pasillo escondido veíamos varios animatrónicos más, una especie de mula con un vestido, uñas pintadas y un moño, la cabeza de un unicornio que recuerda vagamente a Stanley, una oruga animatrónica y finalmente a Lyrical Lemur, que sí apareció en la versión final de este juego. Estas son de las últimas secciones donde abarcamos conceptos hechos por Claudia que no se usaron, y uno de ellos es el más antiguo. En la primera imagen vemos un arte promocional de Freddy Fazbear que sería utilizado para el año 2025, pero que al final no se usó bajo ningún precepto. Se cuenta como contenido descartado ya que al final no apareció ni en ninguna publicación, mercancía o juego. Y en la segunda imagen, que proviene de 2017, específicamente de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, este arte proviene del minijuego Maze Fruit, donde podemos apreciar el momento en el que William Afton acababa con la vida de Susie. Todas las ilustraciones donde aparece Susie fueron hechas por Pinky. En la misma podemos apreciar a Spring Bonnie mucho más cerca de ella mientras está llorando, presumiblemente a punto de desvivirla. Se desconoce el motivo por el cual Scott Cawthon decidió no utilizarla. En parte me recuerda a aquel arte antiguo hecho por Lady Fizzy de Molten Freddy, que sirvió como concepto para los renders que Scott Cawthon hizo para las pantallas de intromisión vistas in-game. Claudia también reveló nuevo arte conceptual nunca antes visto de High School Toy Chica. Según sus palabras, fue de los personajes más fáciles de crear ya que simplemente se trataba de una versión de Toy Chica pero colegial. Tal y como ella lo mostró, el personaje estaba destinado para aparecer en Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, aunque tiempo más tarde terminaría llegando para Ultimate Custom Night al convertirse en un juego aparte y no en un DLC. Ahora vamos con seguramente la parte que estaban esperando de este video. Tal parece que alrededor de entre 2019 y 2023, Scott Cawthon estaba trabajando en un videojuego de Five Nights at Freddy's que no salió a la luz. Muchos sospechan que este proyecto puede que sea Into Madness, un juego oficial de Five Nights at Freddy's del que mucho se habla, pero que terminó siendo cancelado por Scott Cawthon, o al menos eso se cree. Hay muchísimo, pero muchísimo contexto detrás de este juego del que me gustaría hablar en un video aparte mucho más complejo, ya que creo tener las pistas suficientes para poder explicarlo. Pero por ahora solo me voy a enfocar en los últimos artes mostrados por Claudia.
En la primera imagen vemos una consola de videojuego llamado como Glamrock Valora's Dance Studio. Evidentemente desconocemos de qué trataría, pero en la ilustración vemos a Valora, personaje de FNAF Sister Location, teniendo su propia versión Glamrock con un diseño cuanto menos curioso, usando hula hulas en todo su cuerpo. El diseño posee ciertos detalles que la diferencian de su versión de Sister Location, como un moño azul y prendas parecidas a las de las chicas que hacían ejercicio en los 90. Su diseño es ciertamente similar a uno previo que ella llegó a trabajar, pero que no es canon. Por cierto, me lo estuvieron preguntando varias veces y sí, estos diseños son oficiales ya que forman parte de artes conceptuales, mas no son canónicos porque no han aparecido de manera oficial dentro de ningún juego. Todos estos artes que veremos ahora parecen pertenecer a consolas o Game Boys que veríamos en un juego de FNAF inédito cancelado como assets. En la segunda ilustración vemos otra maquinita, pero ahora este tiene por título Toy Babies Ice Cream Truck Race. Por el nombre podemos intuir que se trata de un juego de carreras que no llegó a ser terminado en este gran juego. Y sí, tendría como animatrónico a una versión toy de Circus Baby, con un color de cabello más rosa y un vestido similar al del uniforme de camarera vintage, con ojos azules y un moño. Es un diseño muy diferente al de Circus Baby, más similar a la versión de los libros o a Eleanor. Además de esto, la consola tiene otros detalles, como un camión de helados y varios detalles más. En la tercera ilustración vemos otra maquinita más, y esta lleva por nombre Scrap Chicas Trash Pizza Hunt. Sí, esta trataría de Scrap Chica, el animatrónico descartado de FNAF 6 que vimos nada más que en un arte del Freddy Files. Pues asumo que sería igual a los otros videojuegos de chica donde usualmente persigue comida. Su diseño es interesante ya que se asemeja mucho a Toy Chica, aunque seguramente es la que vemos dentro del primer juego, y sus ojos poseen una coloración distinta, teniendo un ojo de color azul y otro de color rosa. Además, el cupcake también posee estos detalles justamente, lo que hace esto más interesante todavía. Existen otros artes más descartados que tienen exactamente la misma temática, pero en este caso no fueron trabajados por Pinky Pills, sino por Lady Fizzy. En el primero vemos otra maquinita de ahora un videojuego titulado como Diddy's Fishing Mania, seguramente un juego de pesca temático, basado principalmente en el minijuego de pesca que vemos dentro de FNAF World. En el arte vemos a Diddy cazando a varios salmones en un lago, algo interesante de ver. Luego vemos otro que lleva por nombre Double Trouble Five Nights at Freddy's, un juego meta probablemente basado en los juegos de FNAF que sabemos que existen dentro de la cronología del mismo. En el arte vemos a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, junto a una extraña oficina parecida a la del primer juego que, aún así, guarda más similitudes a otro arte del que hablaremos en otra ocasión. Vemos un arcade nuevo, totalmente diferente a los anteriores, y en el mismo apreciamos que se llama Booty Quest, siendo un minijuego de Capitán Foxy, siendo acompañado por un loro pirata. Otro más que lleva por nombre Freddy in Space Revenge, otra secuela alocada de la saga de minijuegos de Freddy in Space, siendo este quizás la cuarta entrega de la misma, y en ella vemos a Freddy junto con Scott Cawthon. Finalmente, Fizzy trabajó en un último asset llamado como Baby's Cupcake Parlor, que por lo que parece ser sería un minijuego de creación de postres, y en el arte podemos apreciar a Circus Baby acompañada de Mr. Cupcake y finalmente una Bidybop. Pero bueno, existen muchos artes no utilizados de los que no voy a hablar en este video, ya que siento que estos requieren mucho más tiempo en ser analizados y prefiero dejarlos para otra ocasión, porque el tema es sumamente extenso y creo que podría darnos contexto de todo lo que veremos más adelante en FNAF. Sin más que decir y esperando que les haya gustado este video, mi nombre es Prophesix, un saludazo a mis miembros del canal, Calypso Senpai, de Mr. Técnico 3472 y finalmente Jubel 1412. Nos vemos y hasta la próxima.